Hola chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Cuéntenme si me escuchan bien, por favor. Y esperemos un momentico y empezamos. ¿Listo? Bueno, por acá me dicen, denme un segundito. Por acá me dicen desde Bogotá, desde Magangué, desde Pasto. Bueno, vamos a empezar por acá entonces con nuestra clase de hoy. Denme un segundo. Genética. Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal todo? Bienvenidos a su super clase de repasos para el ICFES. El día de hoy nosotros vamos a hacer un repaso que es el repaso de estequiometría. Listo, es lo que vamos a iniciar. Por acá me dicen que nos ve desde Pasto, desde Ibagué, desde Santa Marta, desde Bogotá, bueno, desde diferentes partes del país. Entonces, pues ya saben que bienvenidos, bienvenidas. Qué chévere tenerlos y tenerlas acá. Todo lo que vamos a ver en el día de hoy les va a funcionar tanto para su examen del ICFES, sí, como también para su examen, por ejemplo, de la Universidad Nacional. Listo, son los dos exámenes para los cuales les puede servir esto. Después de clase, yo les voy a dejar los apuntes, listo, que correspondan a esta clase. Hoy vamos a ver todo lo que es asociado a la estequiometría, listo. Antes de empezar, los quiero invitar a que se inscriban en este curso. Iniciamos clases ayer, es la primera apenas, todas las clases quedan grabadas. Y este curso es excelente, es un intensivo del pre-ICFES, tiene clases en vivo de lunes a viernes, simulacros, acceso a la plataforma. De hecho, de lunes a viernes nosotros nos quedamos, es de 6:30 a 8:30, pero nos quedamos media horita más resolviendo algunas preguntas con las que ustedes llegan, que ustedes traigan, pues, es lo que hacemos dentro de esta clase. Listo. De hecho, el tema de estequiometría hoy lo vamos a ver en la clase de química, pero lo vamos a ver a más profundidad acá. Entonces, para los que sean del curso, ya saben, listo. Recuerden que quienes son del curso, que todo lo que nosotros vemos en YouTube les sirve porque complementa aquello que vemos dentro de las clases, listo. Entonces, ya saben, invitadísimos a inscribirse. Esta es la línea de atención, inscripciones abiertas. Créanme que si se inscriben van a tomar una decisión excelente. Entonces, por allá los espero, por allá las espero. Listo, entonces lo que nosotros vamos a ver hoy es estequiometría. Pero antes de ver estequiometría, deberíamos empezar a definir algunas cositas. ¿Listo? ¿Cómo qué cositas podríamos nosotros definir? Primero que todo, cuando hablamos de estequiometría empezamos a hablar de unidades de concentración y todo esto, listo. Pero entonces hay que definir antes un concepto que vienen siendo los conceptos de mol, de masa molar, de átomo y de molécula, ¿vale? Es lo que nosotros vamos a definir. Entonces lo vamos a dejar por acá. Listo. Entonces, primero definamos, cuando nosotros definimos concentración, la concentración para qué aplica. Concentración. Resulta que si nosotros tenemos una mezcla va a ser soluto más solvente. ¿Listo? Entonces, soluto es la sustancia que se diluye. ¿Listo? Y el solvente es la sustancia en la cual se diluye dicho soluto. ¿Y eso qué me va a formar? Eso me va a formar una solución. Básicamente es algo así.
Entonces, cuando hablamos de soluciones, tenemos lo siguiente. Tenemos solvente, soluto, por ejemplo, esto puede ser agua, esto puede ser sal y eso me va a formar una solución. Y es muy importante que nosotros diferenciemos lo que es un soluto, un solvente y una solución. ¿Listo? Entonces acá vamos a colocar esas definiciones. Entonces, el soluto es la sustancia que está en menor proporción. Es aquella que se diluye. El solvente pues va a ser la sustancia que va a estar en mayor proporción en la cual se va a diluir el soluto. ¿Listo? El solvente es la sustancia que está en mayor proporción. ¿Listo? Y disuelve a la otra. Y finalmente la solución, que es importante comentarlo acá. Ojo, porque acá a veces se me equivocan mucho. La solución es la suma de soluto más solvente. ¿Listo? Ustedes dicen, ay, pero es que a veces nos dicen que el soluto son 1 litro de agua y nos dan los gramos de sal, pero seguimos tomando que la solución es 1 litro de agua. Bueno, dependiendo los casos, sí, no siempre, pero dependiendo los casos, para que acá pasó algo. Denme un segundito. Ya, ahora sí. Listo. Dependiendo del caso, podemos hacer esas estimaciones. Por ejemplo, que en 1 litro de agua se colocaron 10 gramos de sal. Bueno, la solución en cuanto a volumen sigue siendo 1 litro porque los 10 gramos de sal no me afectan tanto esa solución. Pero en términos estrictos y la mayoría de las veces lo que yo tengo que hacer es saber que mi solución va a ser soluto más solvente. Y eso me va a generar a mí algunas unidades de concentración. ¿Listo? Entonces acá vamos a colocar las más importantes. En clase las vimos todas, pero acá vamos a colocar las más importantes. Unidades de concentración. Y vamos a hacer algunos ejemplos. Pongámoslo acá en una nueva. Entonces, esas unidades de concentración, vamos a definirlas por acá. Entonces, por ejemplo, vamos a tener porcentaje masa-masa. ¿Qué es el porcentaje masa-masa? El porcentaje masa-masa viene siendo, entonces la primera, porcentaje masa-masa. Algunos les dicen porcentaje peso-peso, eso es un error y es básicamente un error porque pues el peso en realidad es una fuerza. Sí, de lo que nosotros hablamos es de la masa, está muy relacionada porque pues el peso es masa por gravedad, pero estamos hablando de la masa, listo. Es gramos de soluto sobre gramos de solución por 100. ¿Cómo lo podría hacer también? Sí, lo podría hacer como kilogramos de soluto sobre kilogramos de solución por 100. En realidad no importa siempre y cuando en el numerador y en el denominador tenga las mismas unidades. ¿Listo? Es como lo importante ahí, ¿vale? Entonces vamos a mirar lo siguiente. Resulta que yo tengo acá. Tengo una muestra. Vamos a hacer un ejemplo acá. Listo, esto es de una vez con ejemplo. Una muestra tiene 300 gramos. Listo. De solución. De estos 300 gramos, más, ni que le coloquemos de solución. De estos 300 gramos, eh, digámosle acá, listo. 60 gramos son sal. ¿Listo? Punto y seguido, ¿cuál es la concentración de la sal en la solución? Cuéntenme ustedes ahí.
un saludo, un saludo. Si no tienen ni idea de cómo calcularlo, me pueden decir y pues lo vemos, pero cuéntenme ahí a ver qué nos da. 6 de 360, ok. Ya, ya veo, ya veo. Bien, acá veo que tienen diferentes respuestas, o sea, está chévere porque de esa manera, pues, digámoslo de una u otra forma, les puede decir en qué están mal y podemos corregir los errores, que finalmente para eso estamos acá, ¿no? Por acá me dicen 20 gramos, 60 sobre 240 por 100, 60 sobre 360. Bueno, entonces hay que definir una cosa, o pues bueno, varias cositas. 20%, listo, vamos a mirar. 500, ok. Entonces, primero que todo, este porcentaje masa a masa, pues es un porcentaje, o sea, va a ir del 0% hasta el 100%. ¿Listo? No puedo ir más allá, o sea, por ejemplo, acá me dicen 500, pero pues ahí no podría ser. ¿Listo? Ahora, ¿qué sí sucede? Que acá me dicen que el porcentaje masa a masa son los gramos de soluto, que en realidad los gramos de soluto, porque nos piden la concentración de la sal, o sea, el soluto sería la sal, ¿sí? Cuando nos piden la concentración de X, el soluto es X. Los gramos de soluto son 60. Entonces vamos a colocarlo por acá, nuestro porcentaje masa a masa. Es igual a qué. Entonces sería gramos de soluto que son 60 sobre los gramos de la solución. Ojo, ¿por qué? Porque acá algunos abajo me colocaron 360, o sea, los sumaron. Otros me colocaron 240, o sea, los restaron. Y otros me colocaron 300. La pregunta es, ¿qué va ahí exactamente? Pues resulta que me dice que la muestra tiene 300 gramos. Disculpen. Y que esos 360 son sal. Es decir, nos están diciendo que la solución, o sea, el conjunto, absolutamente todo, son 300 gramos. Si nos dijeran el solvente son 300 y la sal son 60, ahí lo sumo. Pero en este caso no, porque ya me dicen pues que son 300 gramos la solución. Entonces sería 60 sobre 300 gramos. Y acá lo multiplicamos por 100. Ese multiplicar por 100 simplemente es para pasar a porcentajes. Y lo que hago acá es cancelar, cancelar, cancelar y cancelar. Y acá me decían, no, eso me da en gramos. Falso, no les puedo dar en gramos. ¿Por qué? Porque las unidades, es decir, gramos sobre gramos, se cancela. Y eso me da en porcentaje. 60 sobre 3 nos daría el 20%. O sea que la concentración es un 20%. ¿Listo? Cuéntenme si es claro, por favor, si hay dudas, acá les voy a preguntar. Y pasemos entonces con la siguiente ecuación. La siguiente ecuación es muy similar, también es un porcentaje. Porcentaje es lo que me interesa sobre el total, que sería el porcentaje volumen-volumen. Listo. ¿Cómo se calcula? Igual, en realidad ni siquiera importa si yo llego y le llego a decir mililitro sobre mililitro, litro sobre litro, en realidad eso no importa. ¿Sí? Porque el porcentaje volumen-volumen se calcula de la siguiente manera. Dejémoslo por acá centradito. Litros de soluto sobre litros de solución por 100. También podría ser que yo colocara mililitros de soluto sobre mililitros de solución por 100. También me serviría, ¿saben? O sea, aplicaría. Entonces, lo único que hay que ver es que las unidades sean las mismas tanto arriba como abajo. Entonces, vamos a hacer acá un ejercicio. Entonces, la concentración en porcentaje volumen-volumen. La concentración de alcohol dentro de una mezcla en porcentaje volumen-volumen, bueno, dentro de una solución más bien.
es del 10%. Punto seguido. Listo. Si la solución tiene un volumen de... listo. Si la tiene un volumen de 2 litros, punto y seguido, ¿cuál es el volumen del soluto? ¿O cuál es el volumen de alcohol dentro de la mezcla? Cuéntenme ustedes. Si en otra situación la pregunta es que calcule el porcentaje de masa a masa, es este. Ya lo acabamos de ver hace 10 minutos. La clase queda grabada por ahora sí. Bueno, vamos a mirar cómo sería este, ¿vale? Entonces tenemos mi ecuación, vamos a colocar lo que sabemos y que tenemos de mi ecuación. Porcentaje de volumen, volumen, litros de soluto sobre litros de solución. Entonces el porcentaje de volumen, volumen. Ay, porcentaje de volumen, volumen, denme un segundo. Ya. El porcentaje de volumen, volumen me dicen que es el 10%. Entonces acá podríamos colocar que ese 10% es igual a ¿qué? A los litros del soluto sobre los litros de la solución por 100. Entonces vamos a colocarlo acá. Entonces litros de soluto sobre los litros de la solución que nos dicen que son 2 litros. ¿Listo? Multiplicado por 100. Es más, incluso acá le podríamos colocar, no, sí, está bien. Listo, por 100. Entonces uno dice, bueno, vamos a despejar esos litros del soluto. ¿Qué hago? Por ejemplo, este 2 litros que está dividiendo, perdón, va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces déjenme copio esto acá. Este 2 litros que está acá dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces nos quedaría que el 10%, bueno, 2 litros por el 10% es igual a 1000 litros de soluto por 100. Listo. Y así continúo. Acá lo hacemos despacio, ya lo saben, pero así continúo. Entonces este 100, que en este caso está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. 2 por 10 nos da 20. ¿Sí? Entonces esto está en porcentaje. 10 por 2, 20, 20 litros. Serían las unidades. Dividido entre 100, que dividido entre 10 nos daría 2, dividido entre 100 nos daría 0,2. Es igual a los litros de soluto. O sea que los litros de soluto son 0,2 litros. ¿Listo? Que si ustedes lo quieren colocar en otras unidades, recuerden que un litro son 1000 mililitros. ¿Listo? Entonces 0,2 litros serían 200 mililitros. No se olvide de esa conversión. Un litro equivale a 1000 mililitros. ¿Listo? No se le vaya a olvidar esa conversión. Vale. Entonces, esas son dos tipos de unidades de concentración. ¿Cuál ecuación voy a utilizar? Bueno, si me dan solo volúmenes, utilizo la volumen-volumen. Si me dan solamente masa, utilizo la de masa-masa. ¿Listo? Y bueno, vamos entonces a mirar la siguiente. Entonces, antes de ver la siguiente, hay una que se llama molaridad. Pero acá vamos a incluir un concepto que es el concepto de mol. ¿Listo? Entonces, porcentaje masa-masa, segundo porcentaje volumen-volumen. Disculpen. Y el tercero, que es la que considero más importante, es la molaridad. ¿Listo? Pero entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillito de molaridad y ahorita hacemos otro más complejo de molaridad. ¿Listo? Entonces la molaridad son
las moles de soluto, la ecuación nos dice que son las moles de soluto sobre los litros de solución. Así se calcula la molaridad. Es una unidad de concentración para ver, bueno, cuál sustancia está más concentrada, menos concentrada, cuál ácido es más fuerte, cuál ácido es más débil, menos fuerte, listo. Perfecto, la clase va hasta las 6:10 por ahí. Entonces vamos a hacer acá un ejercicio. Se tienen 10 moles de una sustancia dentro de 2 litros de solución. Punto y seguido. ¿Cuál es su molaridad? Y ahorita vamos a complicar estos ejercicios, ¿vale? Cuéntenme ustedes. Listo. Perfecto, acá nos dicen 5 molar, ajá, 5 molar, o 5 moles sobre litro, digamos molar, que es la unidad, es moles sobre litro. Entonces nos da acá que nuestra molaridad, en este caso, son las 10 moles de la sustancia sobre los 2 litros de la solución. Disculpen. O sea que mi molaridad, 10 sobre 2 nos daría 5. ¿5 qué? 5 molar. Listo. Esa sería la respuesta. Cuéntenme si es claro, si hay dudas, preguntas, aclaraciones. Bueno, 5 mol no, 5 molar o 5 mol sobre litro, ¿vale? 5 mol sobre litro, así es. Bueno, entonces después de esto, ¿qué vamos a ver? Resulta que a veces esos ejercicios de molaridad no nos dan los moles, sino que nos dan los gramos. Y es lo siguiente que tenemos que ver, cuál es la relación entre moles y gramos, ¿vale? Entonces pasemos a la siguiente página. Estas unidades de concentración que vimos son las principales, yo creo que son las más importantes, no son las únicas. Si les colocan alguna otra, yo creo que les van a dar la ecuación. Pero que se aprendan ecuaciones, estas 3 está perfecto. Entonces la siguiente es el concepto de átomo, mol y molécula. Listo. En ese concepto de átomo, mol y molécula vamos a utilizar este diagrama. ¿Qué es una mol? ¿Sí? Entonces vean que por acá tenemos átomos, número de Avogadro, moléculas, moles. Sí, o sea, uno dice, bueno, pero ¿qué es una mol y qué relación tiene todo eso que yo veo ahí? Ven, es muy sencillo. Ay, un segundito. Listo. Entonces, básicamente, el número de moles, ¿sí? O las moles, ¿sí? Digámoslo así que son una forma de agrupar un conjunto de átomos o un conjunto de moléculas. Listo. Y ustedes dicen, bueno, pero una mol, ¿cuántos átomos son? Básicamente haga de cuenta que usted le digan, una mol es como una docena, ¿sí? ¿Qué es una docena? 12 huevos. Pero en el caso de una mol, como pues cuando hablamos de la reacción de átomos, son cientos de millones, creo que sería sí, la magnitud de átomos. ¿Qué hago yo? Yo digo, no, pues
en lugar de colocar, en este caso les voy a decir cuál es el número, que sería el número de Avogadro. En lugar de colocar 6.02 por 10 a la 23 átomos, coloco que es una mol. Listo. Entonces vean, ese es el número de Avogadro. Listo. Entonces, una mol de cosas viene siendo el número de Avogadro veces esas cosas. ¿Vale? Por ejemplo, si yo les digo una mol de camisas o una mol de camisetas, es lo mismo que 6.02 por 10 a la 23 camisetas. Eso es una mol. Entonces ya sabemos que las moles las utilizamos para agrupar tanto átomos como también para agrupar, en este caso serían moléculas. Cuéntenme por favor si es claro y cómo vamos. Entonces digo, bueno, perfecto. Esa es una mol de camisetas, número de Avogadro veces las camisetas. Pero entonces vamos a definir el número, digamos, el concepto de átomo, mol y molécula. Ese concepto de átomo, mol y molécula se definen a través de una reacción. Miremos esta reacción. Entonces, en esta reacción, en esta reacción vamos a tener los reactivos a la izquierda, los productos a la derecha. Y vamos a ver qué pasa. Entonces vean que los reactivos tengo el CH4, 2O2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo nosotros podemos expresar esto en términos de átomos, de moles y moléculas? Entonces, bueno, primero decir que la molécula es la sustancia como tal. Acá la vamos a definir. La molécula es la sustancia como tal. Sí, entonces el metano, o sea, CH4 en este caso, ¿sí? El oxígeno, el dióxido de carbono es la sustancia como tal, el agua, H2O, todo eso es la molécula, ¿vale? Ahora, adicional a eso, tenemos que ver que hay unos números grandes. Esos números grandes son las moles. Entonces acá en el ejemplo de molécula vamos a colocar cuáles serían las moléculas. Las moléculas serían en este caso CH4, O2, sí, solo la molécula, sin el 2 grande ni nada por el estilo. CO2 y pues H2O. Esas serían mis moléculas, la sustancia como tal, ¿sí lo ven? Ya. Pero entonces, cuando nosotros hablamos acá de moles, las moles son los números grandes. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir acá? Reaccionan 6,02 por 10 a la 23 moléculas de metano. ¿Sí? Porque es una mol de metano, ¿sí? Reaccionan 2 moles de oxígeno gaseoso, o 2. Entonces sería esto por 2, que sería 12 punto no sé qué por 10 a la 23. ¿Listo? Y me producen una mol de CO2 y 2 moles de agua. Ese viene siendo el concepto de mol, ¿vale? Ahora, podríamos colocarlo acá. Reaccionan, más bien así, una mol de metano y 2 moles de oxígeno gaseoso, o sea, O2. ¿Listo? Entonces reacciona una mol de CH4 y una mol de oxígeno gaseoso. Listo. Y finalmente los átomos son los números pequeños. ¿Listo?
Pero es que cuando yo hablo de átomos, esos números pequeños hay que multiplicarlo por el número de moles, ¿sí? Por ejemplo, en los reactivos, ¿cuántos átomos de oxígeno hay? En los reactivos hay 2 por 2, 4, 4 moles de átomos de oxígeno. Entonces reaccionan 4 moles de átomos de oxígeno. ¿Qué por qué 4 moles? Porque es 2 por 2, 4. ¿Qué más reaccionan? Una mol de átomos de carbono, 4 moles de átomos de hidrógeno, porque es 4 por 1, 4. Y 4 moles de átomos de oxígeno son las que están reaccionando en este caso. ¿Listo? Cuéntenme si es claro, por favor, si hay dudas, preguntas, aclaraciones o algo por decir acá. Ahora, cuando yo voy a hacer ejercicios de estequiometría, ¿yo de qué manera podría aplicarlo? Vean, vamos a hacer lo siguiente. Y es que vamos a introducir el concepto de la masa molar. Entonces, cada sustancia tiene una masa molar distinta. ¿Listo? Entonces, digamos, cada mol de una sustancia tiene una masa molar distinta. ¿Qué es la masa molar en realidad? La masa molar son, en una mol, ¿cuántos gramos hay? Sí, básicamente esa es mi masa molar. No es, pues, nada más. A ver si tenemos acá. Tun, tun. Entonces, vamos a mirar por acá. Resulta que, por ejemplo, la masa molar de la sal de cocina, NaCl, es de 58 gramos. Punto y seguido. ¿Cuántas moles equivalen a... Un segundo acá. 174. ¿Qué pasó? Ya. Gramos de NaCl. Cuéntenme ustedes, por favor. ¿Representarlo como 4 es equivalente? Creería que no. Es que depende de qué signifique como equivalencia. Equivalencia en número de átomos sí, pero equivalencia en sustancias y esto no. Listo, ya la respuesta de Medi, ok. Correcto, Isabela, listo, perfecto. Entonces dense cuenta que la masa molar me permite a mí cambiar de gramos a moles. ¿Por qué? Porque acá nos dice la masa molar es de 58 gramos por mol. Es decir, que una mol de NaCl tiene 58 gramos. Dependiendo de la sustancia, una mol de esa sustancia va a tener diferente masa. Hagamos una regla de 3. Sabemos que una mol tiene 58 gramos. La pregunta es, ¿a cuántas moles equivalen esos 174 gramos de los cuales me están hablando ahí en el enunciado? Entonces, si una mole equivale a 58 gramos, ¿cuántas moles equivalen a esos 174 gramos? Y pues despejamos con mi regla de 3. Me dice que entonces X es igual a 174
por 1/58. Listo, es por una mol, por eso es que la respuesta nos va a dar en moles. Por una mol sobre 58. Entonces nos da que X, bueno, 174 es 3 veces 58, ¿sí? X nos daría un total de 3 moles. Listo. Entonces efectivamente 174 gramos de NaCl equivalen a 3 moles de NaCl. Listo. Cuéntenme por favor si eso es claro. Preguntas, dudas con esto. Ajá, 3 moles, 3 moles, 3 moles. Perfecto, 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 perfecto. Bien. Listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Resulta que, listo, les voy a poner un ejercicio de molaridad, ¿vale? Vámonos en otra paginita. Entonces, vean, se tienen 68 gramos de NH3. El NH3 es amoníaco. En una solución de 2 litros. Punto y seguido. ¿Cuál es la molaridad del amoníaco si su masa molar es de 17 gramos por mol? Cuéntenme ustedes. ¿Todo claro? Perfecto. Cuéntenme ustedes cuál sería esa molaridad. ¿63? No, 68, Sebas. Correcto, por ahí algunas respuestas. Bien, bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces acá veo que ya lo tienen más claro. Entonces, primero que todo, nos están preguntando la molaridad. ¿Cuál es la fórmula de la molaridad? Por acá atrásito la teníamos. Molaridad. Acá la hemos dejado. Moles de soluto sobre litros de la solución. Entonces el soluto es el NH3. ¿Tenemos sus moles? Ni idea. Entonces toca primero, ¿tenemos los litros de la solución? Sí, son 2 litros.
Pero entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Hallar las moles de soluto y dividirlo entre esos 2 litros. Entonces, para hallar las moles de soluto, para hallar las moles de NH3, usamos su masa molar. Y entonces, ¿cómo nos daría esa masa molar? Bueno, ¿qué nos diría esa masa molar? Hagamos una regla de 3. Nos dice que la masa molar es 17 gramos sobre mol, o sea que hay 17 gramos en una mol. Pero no tenemos 17 para decir, no, es que está trabajando una mol. No, está trabajando más porque tenemos 68 gramos. Entonces, si 17 gramos es una mol, 68 gramos, ¿cuántas moles sería? Ya hacemos por acá, uy, nuestra regla de 3. Entonces nos quedaría acá que X viene siendo igual a 68 gramos multiplicado por una mol dividido entre 17 gramos. Cancelo, cancelo. Y entonces acá 17, 7 por 4, 28, créanme, o pues hagan el cálculo, pero 68 entre 17 les va a dar 4. ¿Listo? ¿4 qué? 4 moles. ¿Eso qué quiere decir? Las moles que estábamos buscando están asociadas a esa masa molar. Eso quiere decir que en esos 68 gramos de NH3 son equivalentes a 4 moles. Las moles son muy importantes porque son las unidades que yo utilizo, ¿saben? El agrupamiento, el six-pack, la docena, las moles, que yo utilizo para trabajar en reactivo límite y también, por ejemplo, en este caso, en molaridad. Entonces ya tengo las moles, son 4 moles. ¿Listo? Entonces ya sabemos que esos 68 gramos de NH3 equivalen a 4 moles. De NH3 específicamente. Listo. Y entonces después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Ahora sí utilizamos la fórmula de molaridad, que la fórmula de molaridad es lo que me da a mí, pues es la concentración, ¿sí? Y ustedes dicen, ay, pero ¿cuál utilizo? Dependen de los datos que me den, ¿sí? Dependen de los datos que me den, a partir de ello es que yo lo encuentro. Entonces ahora lo que yo digo es que mi molaridad sería igual al número de moles, que son 4 moles, dividido entre el número de litros que acá nos comentan que son 2 litros. Entonces 4 moles dividido entre 2 litros nos daría 2 moles sobre litro, que eso es igual a 2 molar. ¿Listo? ¿2 molar qué? 2 moles sobre litro. Cuéntenme si es claro, si hay dudas, preguntas, aclaraciones. ¿Le de reactivo límite? No. Listo. Cuéntenme si es claro, si hay preguntas, dudas. Ujú, ujú, ujú. Bueno, y entonces, ahora, aparte de esto, entonces ya vimos que hemos visto acá, quiero que hagamos un repasito pequeñito. Bueno, primero inscríbanse en nuestro curso intensivo, pre-ICFES. Ya empezamos clases el día de ayer, pues las clases quedan grabadas, pero créanme que es súper bueno. Vean, hablamos sobre lo que son las soluciones, concepto de soluto, solvente y solución. Vimos las principales unidades de concentración, ¿sí? Porque en soluciones hay soluto y solvente. Entonces acá porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, ¿listo? Molaridad, que son las tres que más van a utilizar. De pronto partes por millón también la he visto, véanla, ¿vale? Vimos también entonces el concepto de lo que es un átomo, una mole y una molécula. ¿Cómo se ve el concepto de átomo, mole y molécula dentro de una reacción? ¿Y qué tiene que ver eso con el número de Avogadro? Que decir una mol es una forma de agrupar una gran cantidad de o átomos o de moléculas. Decir una mol es
digamos, análogo a decir una docena de huevos o a decir un six-pack. Y vimos entonces cómo podemos trabajar con masa molar, lo cual me va a relacionar la masa y las moles, ¿sí? Entonces, cada sustancia tiene una masa molar distinta porque una mol de cada sustancia tiene una masa distinta. Entonces, acá hicimos una conversión y finalmente hicimos este ejercicio de molaridad. ¿Listo? ¿Dudas? Me comentan que no hay dudas. Y ahora vamos a hacer un ejercicio siguiendo lo mismo. Estas unidades de concentración, esta es la parte 1. Entonces, vamos a hacer un ejercicio asociado a las curvas de solubilidad. ¿Listo? Pero entonces, primero, para definir las curvas de solubilidad, tenemos que definir qué es insaturado, saturado y sobresaturado. ¿Listo? Lo mismo, las soluciones. Lo que sucede con el concepto de insaturado, saturado y sobresaturado es qué tanto yo puedo disolver. ¿Listo? Entonces, insaturado, disculpen, insaturado significa que puedo disolver más. ¿Listo? Saturado es que llegué al límite. Y sobresaturado, pues es que ya me pasé, si ya no hay nada que hacerle. Entonces déjenme, les voy a colocar por acá. Listo. Entonces ven, acá vamos a colocar esas tres. Entonces yo puedo tener soluciones insaturadas, que básicamente significa que pues nada, pues insaturadas, por ejemplo yo le echo sal al agua, puedo disolver más. Listo. Tengo saturadas, que significa que estoy en el límite, ¿sí? O sea, si le echo todo está disuelto, ¿sí? Pero si le echo un granito más de sal, ese granito de sal no se me va a disolver, sino que se me va a precipitar. ¿Qué es eso de precipitar? Se me va para el fondo, y se me sedimenta. Y tengo las sobresaturadas y es que ya pasé el límite, o sea, formo cristales. No es que pueden formar cristales, se forman cristales. O sea, ya no puedo disolver esa sal en el agua. Se va a quedar en estado sólido. Y no en el otro estado, que se los va a preguntar. Entonces, ¿cómo se le dice? Cuéntenme ustedes y ahorita lo resolvemos. ¿Cómo se le dice a un soluto disuelto en agua? O bueno, ¿cómo se le dice a un sólido disuelto en agua? ¿Vale? Bueno, entonces vamos a mirar acá entonces esto. Ya sabemos que esas son las curvas. Pero entonces cuando yo realizo mis curvas de solubilidad, déjenme ver si tengo acá compilado de química. Bueno, voy a utilizar algo de la clase, solamente esta. Cuando yo realizo esto, cuando yo me constato de esto, yo puedo construir mi curva de solubilidad. Vean, acá les voy a colocar un ejemplo. Esta es mi curva de solubilidad. ¿Listo? Supongamos que voy a colocar 3 puntos. Voy a colocar el punto A por acá. Voy a colocar el punto B por acá. Y voy a colocar el punto C por acá. Entonces llamemos a este, llamemos a este A, qué pena, a este B. Y llamemos a este C. Y vamos a decir cada uno qué es lo que significan. Mezcla homogénea. No. No se llama mezcla homogénea un sólido disuelto en líquido. Por favor, si les ha gustado la clase, denle like a la clase para que llegue a más personas y compártanla y suscríbanse. Solución, no, tampoco se llama solución. En realidad, cuando yo tengo un sólido disuelto en agua, por ejemplo, ¿la sal en qué estado está? La sal está en estado sólido. El agua está en estado líquido, pero cuando la sal está disuelta en agua, se le llama acuoso. ¿Listo? Acuoso. Entonces, bueno, si nosotros miramos el punto A está justamente sobre la curva. Todo lo que esté en la curva, en este caso el azul, es saturado.
lo que esté debajo es insaturado y lo que esté encima es sobresaturado. Entonces se encuentra en la curva de saturación. Entonces, la solución A sería saturada. ¿Y cómo es la solución A? Ustedes se dirán. Entonces vean el eje Y y el eje X de la gráfica. Entonces en el eje X dice que están a 20 grados. Y en el eje Y a ustedes no le dicen que están a 20 grados, sino le dicen que tienen 40 gramos de KNO3 en 100 gramos de agua. Casi siempre se lo dan en 100 gramos de agua, listo. Entonces dicen, a 20 grados Celsius tenemos 40 gramos de KNO3 en 100 gramos de agua. Disueltos en 100 gramos de agua. Dense cuenta que la solubilidad cambia con la temperatura. O sea, yo puedo tener 40 en 100 en A y eso es saturado. Pero 40 en 100 a 30 grados, ya eso es insaturado. ¿Sí lo ven? Cuéntenme si lo ven, por favor. Listo. Entonces miremos la opción, el punto B. Entonces el punto B, ¿qué podríamos decir del punto B? Cuéntenme ustedes. Mientras les voy a colocar un ejercicio mientras me comentan el punto B, ¿qué sería? Ay, apuntes. Ok, ya sus respuestas. Por acá, ¿qué me dicen? A ver, 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 a ver. Me dicen diluido, no. Sobresaturado, correcto. El punto B sería sobresaturado. ¿Por qué? Porque estamos encima de la curva de saturación. Entonces se encuentra arriba de la curva de saturación. Entonces, la solución B es sobresaturado. Pero yo les voy a decir una cosa. Máximo, digamos, a esa temperatura, que la temperatura vienen siendo 30 grados, a esa temperatura, ¿cuánto de sal puedo máximo diluir? Porque tenemos 100 gramos de KNO3, en teoría, en 100 gramos de agua, pero no todos se pueden diluir. A esta temperatura diluiremos aproximadamente cuánto de KNO3 y cuánto se irá al fondo en forma de cristales. Cuéntenme ustedes. Y los leo. Aproximadamente 61, 60. Pongámosle 60, como para, sí, para hacer números múltiplos de 10. Entonces vean qué es lo que va a pasar. Entonces, a esa temperatura, ¿sí? A 30, vean qué es lo que pasa. Y acá coloquemos el de la A 30, yo puedo diluir máximo 61. Digámosle que sí, 61. Bueno, coloquémosle que 60. 61 para ser más exactos. Entonces, diluiremos aproximadamente 100. 61 es lo que me puede diluir. 61 gramos de KNO3. ¿Y qué va a pasar? El resto no se va a poder diluir. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto? Y el resto de KNO3, o sea, los 39 gramos
de KNO3 se precipitarán, o sea, formarán cristales. Exactamente. Perfecto. Y la última, que es la C, dense cuenta, aunque la C la podemos hacer así, vean. Me gusta más que quede así, claro que sí, ¿cierto? La podríamos hacer también así. Cuéntenme qué pasa con la C, ¿vale? Y si es claro, por favor, denle corazoncito, si es claro cómo se interpretan estas gráficas. Espérenme, a ver, sacamos la A de por acá. Y la B, que es la única que nos falta. Entonces la opción C. Entonces la C se encuentra debajo de la curva de saturación. Entonces, la opción C, la solución C, ¿cómo estaría? Insaturado. Insaturado. Listo. Tal cual. Y vamos a mirar qué es lo que pasa ahí. Entonces lo que va a pasar es que a 40 grados Celsius tenemos 20 gramos de KNO3 en 100 gramos de agua. Todos se disuelven. Y pregunta, a esa temperatura máximo, ¿cuánto puedo disolver? Y aún, porque vean que a esa temperatura yo podría disolver como unos 100, póngale usted 100, no es exactamente 100, pero no, póngale 100. Puedo disolver aproximadamente unos 100, ya disuelto 20. Y aún estoy en capacidad de disolver cuántos más. Estoy en capacidad, entonces si máximo son 100 y ya disolví 20, pues puedo disolver 80 más. Estoy en la capacidad de disolver 80 gramos más de KNO3 en esos mismos 100 gramos de agua. Listo. Cuéntenme si es claro, si hay dudas, preguntas, aclaraciones, algo por decir, algo por debatir, algo por refutar, bueno, no sé. Pero ¿por qué se precipita? Si para que se precipite se necesita que aumente la temperatura y luego disminuir hasta la temperatura anterior y luego que haya una perturbación y ahí recién se precipita, la vida no es tan complicada. ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que yo tengo una capacidad máxima y la gráfica me representa esa capacidad máxima. Si estoy arriba de la curva, superé la capacidad máxima, entonces no se me diluye, sino que se precipita, se forman sales, cristales. Si no se necesita que aumente la temperatura, eso puede pasar, pero no compliquen algo que no es complicado. Si estoy encima de la curva, vea, por ejemplo en el B, diluyo 61 y los 39 que me quedan arriba de la curva no se diluyen, sino que se van al fondo en forma de cristales. ¿Listo? Cuéntenme si es claro, por favor. Y hagamos un ejercicio. Y con eso terminamos, ¿vale? Un ejercicio de curvas de solubilidad. Entonces tenemos esta curva. Denme un segundo, por favor. La ponemos más bonita. Ya, tenemos esta curva. Y resulta que con cada sal, listo. Resulta que a 50 grados Celsius, con cada sal, se prepara una solución donde se colocan, listo. Se van a colocar 50 gramos de la sal en 100 gramos de agua. Punto seguido. ¿Qué tipo de solución forma cada sal? Cuéntenme ustedes ahí.
Claro. ¿Siempre tiene ese comportamiento la solubilidad cuando aumenta la temperatura? No, Alexander. O sea, suele tenerlo, ¿sí? En general, como que más temperatura, pues la cosa se solubiliza. Bueno, se diluye mejor. Es como cuando ustedes están haciendo Milo, ¿sí? Pues el Milo caliente se disuelve mejor que el Milo frío. Para el Milo frío toca la licuadora, ¿sí? Usualmente suele pasar eso, pero no todas las sales pasa igual. Dense cuenta que, por ejemplo, acá en el caso del CaCrO4, pues a mayor temperatura, menos solubilidad. Pero usualmente a mayor temperatura, mayor solubilidad. Usualmente, no siempre. Listo, miremos esa y con esa terminamos, ¿vale? Si no saben, me pueden decir la verdad, no tengo ni idea. La respuesta de Frank. Bueno, vamos a mirar, ¿listo? Vamos a mirar entonces. Si nosotros ubicamos ese punto, entonces a 50 grados Celsius, coloquémoslo con este naranja. A 50 grados Celsius vamos a meter 50 gramos de cada una de las sales en diferentes recipientes. Si ustedes se dan cuenta, estamos acá. ¿Listo? Entonces estamos debajo de qué curvas? Estamos debajo de la curva del PbNO3 y del KNO3. Entonces podemos decir, para las sales PbNO3,2, coloquemos esa primera. PbNO3,2, NO3, nitrato de plomo, algo así más o menos sería eso. Y KNO3 se formarán soluciones de qué tipo. Serían insaturadas porque están debajo de la curva. Debajo de la curva, ya. Y pues para las otras dos, para KCl y CaCrO4, se formarán soluciones sobresaturadas. Porque estamos encima de la curva. Listo. Y ya con eso terminaríamos nuestra primera parte del repasito de estequiometría. Cuéntenme si es claro, si hay dudas, cómo les pareció la clase, les gustó, qué recomendaciones me darían. No se les olvide darle like a este video, compártanlo. Apenas por favor termine la transmisión, comenten algo. Créanme que me ayudan mucho porque así llegamos a más personas. Y no olviden nuestro curso Pre-ICFES intensivo. Todavía están las inscripciones abiertas hasta la otra semana. Empezamos el día de ayer. Esa primera clase les queda grabada. Créanme que es muy chévere. Créanme que es muy chévere y van a aprender mucho. Les voy a pedir que porfa califiquen la clase del 1 al 4, siendo 4 la máxima nota. Y ya saben, cualquier inquietud me la comentan, pero sobre todo saben que cualquier recomendación.
Siempre acostúmbrense a darle recomendación a la gente. De verdad porque yo me acostumbré a eso cuando voy a los negocios de las personas. Le digo, ay, mira, me gustó esto, te recomendaría quizás más bien esto, te recomendaría más bien esta cuestión. Y ya. Muy bien, profe, repasé cosas que me hacían falta. Qué bueno, si son del curso, díganme, ah, yo soy del curso, me gustó este repaso, haría esto también. Esas recomendaciones son muy bien recibidas. Yo me refería con el texto que pusieron en esa PPT. No entiendo. Muy buena la clase, bueno, linda tarde. Y ya para los que respondieron la encuesta y me enviaron la presentación, o digamos la calificación, nos veríamos entonces en una próxima ocasión. No olviden suscribirse al canal y darle like, por favor, a este videito. Listo. Y listo. Bueno, muchas gracias. A ver. Soy del curso, me gustó mucho, qué chévere. Soy del curso, qué bueno, qué chévere. Qué chévere. Recuerden que todo lo que nosotros hacemos acá en YouTube para las personas del curso es algo complementario. Digamos, algunas veces, por ejemplo, hoy hacemos cosas que son repaso, pero los ejercicios son diferentes. Y la forma de presentarlo también es diferente. Y listo, chicos, chicas, no olviden, apenas termine la clase, porfa, les agradezco en todos los videos que ustedes puedan, siempre hagan un comentario de cómo le pareció, de dónde vienen, lo que sea, pero siempre hagan un comentario porque eso nos ayuda a llegar a más personas. Listo. Excelente día. Por acá nos estamos viendo para más repasitos y para más cosas del ICFES, de la Nacional y de la Universidad de Antioquia, que también vamos a lanzar curso para la Universidad de Antioquia. Pueden comunicarse con esta línea. Listo. Chao a todas, que les vaya muy bien. Chaito. Repasé lo que no tenía claro, también soy del curso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Chao a todos.